Bueno, este inicio así, la idea era compartir un texto que surgió de una situación áulica, diríamos, hablando de esta maestría que es en educación literaria. Bueno, siempre las situaciones áulicas son espacios de reflexión para mí son arena de debate y son arena en donde uno, bueno, puede tomar elementos para reflexionar. Recuerdo un estudiante, yo les daba estética y bueno, plantea por qué había que hablar de política y no, por qué no me limitaba a hablar de arte y de estética y dejaba de hablar de política. Bueno, en un estudiante ya muy avanzado de una carrera que era diseño, eh, con lo que implica, ¿no? Ciertos estereotipos con respecto al diseño que están instalados y que están consolidados en el imaginario social y que reproducen muchos docentes y posicionamientos teóricos más vinculados a lo que serían las políticas de marketing y toda esta línea ligada a las industrias culturales y en especial al marketing y al marketing político. En ese marco me parecía interesante, me quedó resonando la concepción esta de que el arte podía estar desvinculado de lo político, en un contexto, ¿no?, en donde había una gran, estamos atravesando una gran efervescencia por la necesidad de separar lo político como conflictivo, en esto que plantea Han de una sociedad de la transparencia, de una sociedad de lo positivo, en donde, bueno, aquello que demande un conflicto, aquello que presenta una problemática, es como complica la cotidianeidad, saca del status quo, genera irrumpe en esa linealidad, en esa transparencia. Entonces, me parecía interesante repensar esta relación entre lo estético y lo político y recuperé tres hechos que sucedieron aquí en la ciudad en la comarca de Viedma y Carmen de Patagones, que fueron, uno de ellos fue un hecho específico que hay que leerlo en una serie, ¿no?, que es cuando en el 2018, en una finalización de una marcha que se hace todos los años, pero el 24 de marzo, entre distintas instituciones educativas, gremios, asociaciones de familiares, escuelas y demás, por primera vez, en el 2018, aparece la policía y aparece toda una prohibición por el pintar pañuelos en la plaza del pueblo, digamos. El otro hecho, en el mismo año ocurrido, que fue en el 2018, es decir, todo esto pasó en el mismo año, fue en el 2018, el estudiante este fue del 2017. Fue en el 2018, fue en el marco de los debates por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la instalación de un pañuelo gigante en el puente ferrocarretero, la ciudad de Carmen de Patagones y de Viedma. Carmen de Patagones al sur de la provincia de Buenos Aires y Viedma, capital de la provincia, están separadas por un río. Tenemos dos puentes, uno de estos puentes es el puente ferrocarretero. Sobre ese puente ferrocarretero se instaló un pañuelo gigante que se le llamó el pañuelo. Y luego, otro hecho ocurrido en el 2017 que sucedió en el marco de un convenio que se hace público, que se estaba firmando con empresas chinas
para instalación de plantas nucleares en la zona. Por lo tanto, durante todo el 2017 hubo un gran movimiento y grandes marchas no nucleares, y me parecía interesante dentro de esa, la gran manifestación fue el 9 de agosto del 2017, dentro de esa gran marcha se produjo una performance en la marcha y para la marcha. Entonces, ese acto me parecía interesante para recuperarlo y para analizarlo. Y en función de ello, recuperaba esta idea porque diríamos, ¿qué tienen en común estos tres hechos para pensar lo estético y lo político, y lo estético como lo político? Diríamos, a partir del concepto de Charles Tilly, que habla de repertorios de acción colectiva, y él dice, los repertorios son creaciones culturales aprendidas, pero que no descienden de la filosofía abstracta, ni toman forma como resultado de la propaganda política, sino que surgen en el contexto de la lucha. Es decir, son repertorios que se instalan como propuestas creativas para justamente convocar, reflexionar, llamar la atención. Y me parecía que la creatividad que aparece en estas situaciones apelaba a esta concepción de acción colectiva, y que estos acontecimientos de acción colectiva, estos repertorios de acción colectiva, son repertorios que construyen identidades, ¿no? Y en eso retomo a la socióloga argentina rionegrina también, María Esteles Bamba, que dice, bueno, es en el acontecimiento en donde se construye subjetividad, ¿no? Es decir, ella analiza cómo los piqueteros se constituyen en piqueteros en la experiencia de corte de ruta, ¿no? Es decir, el piquetero sin el piquete no existiría, ¿no? Y en esto, este círculo hermenéutico del que veníamos planteando, que lo planteaba Heidegger, ¿no? Cuando él dice, bueno, no puedo hablar de arte sin hablar de obra de arte, y no puedo hablar de obra de arte sin hablar de artista. Entonces, este círculo hermenéutico que genera identidad, ¿no? Que genera construcción de subjetividad, en la misma acción. Entonces, esta idea de identidad performática, recuperando un poco los debates del otro día sobre el tema de la identidad performática, la identidad que se hace, la construcción de la subjetivación, que se hace en esa acción, ¿no? En esa acción artística, en esa acción colectiva, en esa acción, ¿no? Una acción que se da en un que se da no en la soledad, no en el individualismo, sino que se da en un marco con un otro, ¿no? Entonces ahí requiero, ¿no? Salirme de ese juego del otro, ¿no? Entonces estos acontecimientos, ¿no? Funcionarían, ¿no? Como esas marcas derridianas de alguna manera, ¿no? Es decir, aparece, y para ello retomo a Rancière, aparece esta idea de la policía y la política, dos conceptos que toma Jacques Rancière, y en donde dice, bueno, la política juega frente a ese orden policial, una tensión por esta topología de lo sensible, ¿no? Que ese orden de lo sensible, ese orden policial de lo sensible, no es un orden fijo, sino que está en permanente desplazamiento. Entonces, este juego por cortar, tajear, pintar, mostrar, actuar, accionar,
por ingresar en ese espacio público, ¿no? Ese desplazamiento por pensar el espacio público como ese espacio en permanente lucha y tensión. Y en ese sentido es pensar en lo estético, ¿no? Lo estético y lo político, ¿no? Porque hay una sensibilización de ese espacio, sensibilización de esos cuerpos, asunción, relación con ese espacio y redefinición de un nuevo orden, ¿no? Bien, sigo en la próxima. Ahí, a ver, avanzó un poquito más. Bien, un poco cómo se nos presenta el espacio público, ¿no? Nosotros estuvimos hablando sobre las distintas concepciones, ¿no?, de estética, ya sea cuando surge como disciplina filosófica, que se vincula y que se limita a lo que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la belleza, pero a todo ese proceso que decíamos de autonomización del arte, de surgimiento del campo artístico, ¿no? Pero si recuperamos el sentido de estética, ¿no? Yo les decía como sensación, como sensibilidad, como incluso como la define el mismo Kant, ¿no? Como ciencia de los principios, ¿no? De esos principios a priori de la sensibilidad, como esa sensibilidad, como aquella capacidad de recibir representaciones, como esa capacidad de ser afectados, ¿no? Y allí las teorías del afecto, ¿no? Es decir, cómo soy afectado por ese mundo exterior, ¿no? Por esa multitud de estímulos, ¿no?, que percibimos y que nosotros, ¿no?, ordenamos y significamos, ¿no? Desde este punto de vista, hablar de estas prácticas sociales en espacios públicos, en donde se pone en tensión el orden de lo social, ese orden policial, que consolida una mirada hegemónica, que cuestiona ese proceso, es una manera de pensar este nexo entre lo estético, lo político, ¿no? ¿Y qué serían estas manifestaciones sino un irrumpir, un entrar en la calle y poner en práctica esa concepción de lo político, entendida como la entiende la politóloga belga Chantal Mouffe, ligada en una fuerte crítica a las posiciones liberales, ligada a que lo político requiere reconocer ese conflicto con el otro. ¿Por qué? Porque requiere adjudicar que hay un otro, que tendrá intereses, pero ese otro es un otro al que habilito, si lo reconozco como un otro, para dialogar, para mantener ese conflicto, ¿no? Escondiendo ese conflicto en una lógica de guerra, lo que termino consolidando es la eliminación del otro y la consolidación de un discurso único, ¿no? Entonces, esta idea de irrumpir en la calle, de desafiar un orden, ¿no?, de ocupar un espacio, de presentar los cuerpos, es desafiar el orden, ¿no?, de la calle como el espacio de lo igual, la calle como el espacio del consumo, la calle como el espacio que el que lo ocupa son, qué sé yo, los autos, se camina, se consume, ¿no? La calle
como el lugar en donde yo me voy a trasladar para ir